María deslizó un paño húmedo sobre la superficie de la mesa como si quisiera borrar no solo las manchas del almuerzo, sino también la pesadez que llevaba clavada en los hombros desde hacía días. El restaurante El Mirador, situado en una de las calles más concurridas del centro, era conocido por su elegancia y sus precios elevados, pero para ella, que trabajaba allí desde los 16 años, el lugar se había convertido en una mezcla constante de cansancio y supervivencia. A sus 20 años, con una madre enferma y un alquiler que se comía la mayor parte de lo que ganaban, María había aprendido a vivir con la rutina de jornadas interminables, propinas irregulares y clientes que raramente la miraban a los ojos. Sin embargo, pese al agotamiento, su rostro siempre conservaba una dulzura involuntaria, como si aún guardara una parte del entusiasmo que tenía cuando era niña. Aquella mañana el restaurante estaba más lleno de lo habitual. Un crucero había llegado al puerto y un torrente de turistas desbordaba las calles. María atendía mesas con la rapidez de quien conoce de memoria cada metro del local. El suelo brillaba, las copas resplandecían bajo la luz cálida y el olor a pan fresco recién horneado se mezclaba con el aroma del café que no dejaba de correr. Aún así, había un peso nuevo en el ambiente, como si algo invisible estuviera a punto de quebrarse. María notaba esa tensión, un murmuro bajo de quejas entre los compañeros, la sensación de ser vigilados, como si un ojo desconocido analizara cada movimiento. A media mañana, un hombre entró caminando despacio, con traje oscuro y postura altiva. No era el típico turista. Su paso firme, su mirada calculadora y su gesto de desdén hacia los demás clientes lo hacían destacar como un faro en medio de un mar inquieto. Se sentó en la mesa junto a la ventana, una de las preferidas por quienes querían ser vistos. María se aproximó con una sonrisa suave, pero él no le devolvió el gesto. Ni siquiera levantó la vista. Movió la mano como si espantara a una mosca e indicó que se acercara más. «Tardarás mucho en atenderme, ¿verdad?», murmuró sin emoción, como si ya supiera la respuesta y estuviera decepcionado de antemano. María tragó en seco, mantuvo la compostura y le entregó la carta. El hombre apenas la hojeó. No quiero nada de esto. Tráeme algo decente. Algo que valga mi tiempo». Su voz tenía un filo metálico que hería más que las palabras mismas. Ella respiró hondo. No era el primer cliente difícil que atendía, pero había algo distinto en él, un desprecio deliberado, casi estudiado. Regresó a la cocina para pedir un plato especial, sintiendo que cada paso que daba hacia él era un recordatorio de lo pequeña que se sentía en ese mundo que la veía solo como una mesera más. Cuando volvió con el pedido, el hombre seguía mirando por la ventana, absorto en su propio reflejo. En cuanto vio el plato, hizo una mueca exagerada, casi teatral. Golpeó la mesa con el dedo y dijo: «¿Esto es lo mejor que pueden hacer? No me sorprende. Mira tu cara, se nota que este lugar no exige mucho a su personal». Hubo un silencio que pareció detener el aire. Un par de clientes voltearon discretamente. María sintió una punzada en el pecho, una mezcla entre vergüenza y rabia. Sus manos temblaron unos segundos, pero no retrocedió. Dejó el plato sobre la mesa con delicadeza, aunque por dentro algo se fracturaba. El hombre continuó: «Y mira cómo sostienes la bandeja, ni eso haces bien». Movió la servilleta de un manotazo y la dejó caer al suelo a propósito. Luego la señaló con una sonrisa torcida. «Creo que lo adecuado es que te despida tu jefe. Al menos harías algo útil, dejar de estorbar». Esta vez varias mesas se quedaron en silencio absoluto. María sintió que cada palabra caía sobre su dignidad como un golpe directo. Su respiración se volvió corta, el nudo a la garganta le apretó el pecho y por un momento pensó que iba a quebrarse ahí mismo. Pero no lloró. No le daría ese gusto a un desconocido que la veía como si fuera menos que un mueble. Se retiró lentamente, sintiendo que todo a su alrededor parecía un eco distante. La cocina, los ruidos, los cubiertos, todo se convirtió en un murmullo apagado. La encargada la vio y quiso acercarse, pero María apenas pudo decir: «Estoy bien». No lo estaba. Cada paso hacia el pequeño cuarto de descanso era una batalla contra el llanto que escarbaba en su pecho. Cuando cerró la puerta, apoyó la espalda en la pared fría y las lágrimas por fin encontraron salida, silenciosas, sin consuelo. Sabía que era solo un cliente entre muchos, pero algo en él había tocado una herida más profunda que cualquier insulto cotidiano. Lo que María no sabía era que la escena no había sido ignorada. Había ojos observando desde más lejos. Desde un rincón del restaurante, casi imperceptible, un hombre veía cada detalle, cada palabra, cada movimiento. Tenía un cuaderno en la mano y una expresión tensa. Y aunque María no lo reconocía, él sabía exactamente quién era ella.
Esa escena era solo el inicio de una verdad que estaba a punto de cambiar todo en su vida. Mientras el hombre arrogante seguía sentado junto a la ventana, sin mostrar remordimiento alguno por lo ocurrido, o otro homem, o que observaba en silencio, fechó o caderno de vagar. Seus ojos permanecerán fixos en María por algunos segundos, como se tentase descifrar algo além da cena evidente. Ele não era cliente, tampoco turista. Seu traje simple se escondía discretamente una postura segura demais para ser casual. Sua presença não chamaba atenção, e ainda assim havia ali peso silencioso, como se carregasse informações que ninguém mais possuía. Ele suspirou, guardou a canheta no bolso e deixou o restaurante sem ser notado. Ninguém sabia que, naquele exato momento, algo había comenzado a mudar. María enxugó las lágrimas, respiró hondo y volvió a atarse el delantal. Miró su rostro en el espejo del pequeño lavabo, los ojos rojos, la dignidad temblando en la línea fina entre aguantar y desmoronarse. No puedes fallar hoy, se dijo a sí misma. Había trabajado con fiebre, con hambre y hasta con dolor de espalda, pero aquella humillación le había abierto una grieta emocional difícil de cerrar. Sin embargo, volvió al salón porque necesitaba cada euro, porque en casa su madre esperaba medicamentos, y porque renunciar no era una opción cuando la vida no ofrecía alternativas. A medida que avanzaba la tarde, algunos clientes intentaron hablar con ella, ofrecerle sonrisas tímidas, incluso disculpas indirectas por no haber intervenido. Pero María no quería lástima, quería ser tratada como una persona, no como un despojo. Se movió entre mesas intentando recuperar el ritmo, aunque cada paso le recordaba la presencia del hombre arrogante que seguía allí, como un recordatorio vivo de lo frágil que podía ser la dignidad cuando dependía del humor de otros. La encargada había advertido al cliente que moderara su actitud, pero él la ignoró, convencido de que su dinero justificaba cualquier comportamiento. Cerca de las 5 de la tarde, cuando el flujo de turistas empezó a disminuir, la puerta del restaurante se abrió y el hombre que había observado antes reapareció. Caminó con calma, saludó a la encargada con un gesto cortés y se sentó en la misma mesa que el arrogante había ocupado por horas. No pidió nada, solo observó el sitio donde él había estado, como quien analiza un escenario después de una tormenta. María sintió un escalofrío al verlo. Era extraño, no le sonaba familiar, pero su presencia tenía algo inquietantemente significativo, como si ya hubiera participado de la escena sin que ella lo percibiera. A los pocos minutos, o gerente do restaurante llegó apresado. Era raro verlo fora do escritorio naquela hora do día. Ele se aproximou do homem que había acabado de entrar e os dois apertaram as mãos com respeito que María nunca tinha visto ali dentro. A encarregada aproximouse también, surpresa, tal vez até nervosa. O homem que observaba, ainda sentado, falou baixo, mas con firmeza. Quiero hablar con todo el personal mañana. Sin excepción. María frunció el ceño. ¿Quién era el para convocar a todos? Antes de que pudiera preguntarse más, o gerente respondeu con una deferencia que sería dirigida a alguien muito acima dele. Claro. Lo organizaremos. O coracao de María aceleró. Había algo allí que no hacía sentido. A encarregada lancó olhar rápido a María, como si quisiese avisar algo, mas se conteve. Cuando el día terminó, el hombre arrogante finalmente se levantó, lanzó unas monedas sobre la mesa y salió del local sin mirar atrás. María respiró aliviada al no verlo más. Pero al girarse, notó que el otro hombre, el observador silencioso, la miraba directamente. No había juicio en sus ojos, ni lástima. Había reconocimiento, como si la hubiera visto más allá del uniforme. Antes de que ella pudiera reaccionar, él se levantó, se acercó con pasos tranquilos y habló en voz baja. Sé lo que pasó. Y mañana hablaremos. No tengas miedo. María quedó inmóvil, sin alcanzar a formular una respuesta. Él salió del restaurante tan discretamente como había llegado. La noche cayó sobre la ciudad, y mientras María caminaba hacia su casa, el eco de esas palabras no dejaba de resonar en su mente. No sabía quién era ese hombre. No sabía qué quería. Pero algo en su tono le indicó que la humillación que había sufrido no quedaría enterrada como tantas otras. Algo estaba a punto de salir a la luz. Aunque ella aún no lo sabía, aquello cambiaría no solo su vida, sino también la forma en que el restaurante funcionaría para siempre. A mañana seguinte chegou con peso diferente no ar. O restaurante, generalmente despertó antes mesmo do nascer do sol, parecía respirar de forma contida, como se todos sentissem que algo importante estaba prestes a acontecer. María saiu de casa máis cedo do que o habitual. Não dormirá ben. As palabras do homem misterioso ecoaban repetidamente en súa cabeza.
sé lo que pasó. Y mañana hablaremos. Era imposible Nao pensar nisso. Que m'era ele? O que realmente tinha visto? E porque falaba como alguém que tinha autoridades sobre todo o restaurante. Ao chegar, encontrou seus colegas en pequeños grupos, susurrando. Alguns parecían preocupados, outros apenas curiosos. Lucía, sua amiga máis próxima, correu até ela como expresa o tensa. ¿Lo has visto? El hombre de ayer llegó antes que todos. María sentiu arrepio atravesar sua espina. Caminara Mateo salao principal e ali estaba ele, sentado calmamente, como se fosse o dono do lugar. Mas era justamente iso que deixaba a todos tao inquietos, porque ele se comportaba como alguém que mandaba ali dentro. Cuando o gerente chegou, acompanado da encarregada, fez gesto pedindo que todos se aproximassem. O restaurante ainda não había aberto ao público, e aquele ambiente silencioso parecía oase surreal. O homem levantou-se devagar, mantendo uma postura simples, mas firme. Seus olhos percorrerán os rostros dos funcionarios até encontrarem o de María. Ela desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. Buenos días, comenzó con voz serena, aunque cargada de autoridad. Sé que muchos no me conocen. Eso fue intencional. O gerente baixou a cabeza discretamente. María franziu a testa. Aquilo confirmaba algo que ninguém quería admitir, mas todos suspeitaban. Mi nombre es Alejandro Ruiz, continuó, y soy el propietario de este restaurante. O salao se encheu de murmurios. Lucía levou a mão a boca, surpresa. María ficou completamente inmóvil, como se suas pernas tivessem sido presas ao chão. O dono. Ele era o dono. O homem que a viu chorar em silencio. O homem que a observou ser humilhada sem intervir. E o mesmo que prometeu que algo mudaría. Alejandro levantou a mão, pedindo silencio. Durante semanas he venido aquí como cliente sin anunciarme. Quería ver cómo funciona mi negocio cuando nadie sabe quién soy. Seus olhos se tornaran máis intensos. Y ayer vi algo que no puedo aceptar. María sentiu o rosto arder. Temía que alguém la separa ela, pero Alejandro continuó hablando antes de que cualquier señal recayera sobre ella. Vi como uno de nuestros empleados fue humillado públicamente por un cliente. Vi como algunos fueron testigos sin intervenir, y como la persona afectada siguió trabajando con dignidad, a pesar del dolor. Agora sim, alguns solares começaram a virar discretamente hacia María, mas Alejandro não permitiu que ela fosse exposta. No mencionaré nombres. No hoy, pero lo que vi, no es el tipo de negocio que quiero dirigir. O silencio era absoluto. Até os ventiladores parecían ter parado. Hoy haremos cambios. Cambios reales. No anuncios vacíos. Sua voz se tornou máis firme. Ningún empleado volverá a ser humillado frente a un cliente sin protección. Implementaremos un protocolo interno. Revisaremos cada queja antes de actuar. Y quien sea tratado injustamente, será defendido. Fue en ese momento que María finalmente levantó os olhos. Alejandro observaba directamente. Não había pena en seu olhar, había respeto. E algo máis que ela não sabía nomear. Pero antes de continuar, dijo él, quiero hablar con la persona afectada. En privado. No para avergonzarla, sino para entenderla. Então ele deu passo à frente, respirou fundo e pronunciou. María, podemos hablar un momento. Seu nome se espalhou pela sala como raio. O coração dela oasis saiu pela boca. Todos se afastaram instintivamente, abrindo camino entre ela e o dono. María sentiu as pernas tremerem, mas, ainda assim, deu passo. E outro. E finalmente ficou diante dele, tão perto que podia ouvir o ritmo controlado da respiração dele. Alejandro abriu a porta do escritorio. Por favor, disse suavemente, entra comigo. E enquanto María cruzaba aquela porta, tinha a sensação de que não estava apenas entrando em uma sala. Estaba entrando en punto de virada silencioso da sua própria vida. O escritorio do restaurante era pequeno, silencioso e ligeiramente iluminado pela luz que entraba por uma janela alta. Assim que a porta se fechou atrás deles, María sentiu que todos os ruidos do mundo ficaram do lado de fora. Alejandro gesticulou para que ela se sentase, mas suas mãos tremiam o suficiente para que ela preferisse ficar em pé. Ele compreendeu o gesto imediatamente e não insistiu. Em vez disso, tirou o casaco, colocou-o sobre a cadeira e apoiou os bracos na mesa, como que me está prestes a falar com sinceridade pela primeira vez em muito tempo. María, comenzó con voz más suave que en el salón. Quiero que sepas que lamento profundamente lo que ocurrió ayer. Ela apenas engoliu en seco, mas não respondeu.
Nao sabia o que debería dizer ao dono do restaurante que vira sua humilacao sem mover o dedo para detela. Alejandro continuó, escolendo cada palabra con cuidado. Lo que viste en mí no fue indiferencia. Fue observación. Estaba aquí para entender qué ocurre en mi negocio cuando nadie sabe quién soy. Pero ayer, fui testigo de algo que no debí permitir. María levantó os olhos. Había sinceridade ali, e también culpa. Más parte dela ainda sentía a dor crua do día anterior. ¿Y por qué no interviniste? Preguntó en voz baixa, quase temendo a propia coragem. A pergunta ficou suspensa, no Alejandro respiró profundamente antes de responder. Porque quería ver hasta dónde llegaba la situación. Quería entender cómo reaccionaban mis empleados, si tenían respaldo, si había un sistema para protegerlos. Y lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Él hizo una pausa. Pero eso no justifica mi silencio. Es algo que tendré que cargar. María desvió o olhar. Una parte de ella quería acreditárnele. O otra parte quería gritar. Alegría, tristeza, raiva, alivio, todo se misturaba. Alejandro percebió. Sé que esto no borra lo que viviste, continuó él, pero necesito saber quién eres más allá de ese momento. Quiero escuchar tu historia. No para juzgarte, sino para entender cómo puedo reparar o que deixei acontecer. María hesitó. Nao estaba acostumada a ser ouvida. Durante toda a súa vida, as persoas habían como alguén silencioso, alguén que servía comida e recolla pratos, alguén cuja historia nao importaba. Mas naquele instante, diante do dono do restaurante, algo nela se abriu, tal vez porque finalmente alguén parecía enxergala como algo máis. Respiró fundo e comecou. Vivo con mi madre. Está enferma. Yo trabajo aquí para pagar el alquiler, la comida, los medicamentos, desde hace años. Alejandro endireitó a postura, atento a cada palabra. Siempre he intentado ser correcta, educada, respetuosa. Pero ayer, cuando ese hombre me humilló, él paró por un momento, lutando contra Emocao. Me sentí como cuando era niña y se burlaban de mí en la escuela. Sentí que nunca iba a ser suficiente para nadie. Alejandro fechó os olhos por un instante, absorbiendo cada fragmento de dor que ella compartilaba. ¿Y tus estudios? Preguntó él, con suavidad. María abaixó a cabeza. Quería estudiar por las noches. Administración. Pero no puedo pagar las clases. Tampoco tengo tiempo. Todo lo que gano se va a mantener la casa. Silencio pesado se instaló. Mas nao era desconfortable. Era o tipo de silencio que antecede decisiones importantes. Alejandro de paso para máis perto dela. María, lo que te ocurrió no define tu valor. Y no voy a permitir que vuelvas a ser tratada así. No en mi negocio. Solo se tornarán máis firmes. Voy a hacer cambios. Y quiero ayudarte. No como un favor, sino como una responsabilidad. María abrió a boca para decir algo, mas Alejandro levantó a mão con gentileza, señalizando que ainda nao había terminado. A partir de hoy vas a tener protección. Vas a tener apoyo. Y si de verdad deseas estudiar, voy a hacer que sea posible. Él regaló os solos, sin conseguir esconder a sorpresa. ¿Por qué harías eso por mí? Susurró. Alejandro respiró hondo, como si revelara algo que llevaba muchos años guardado. Porque ayer vi en tus ojos algo que reconocí en el pasado, dignidad en medio del dolor. Y nadie debería cargar esa lucha sola. A porta foi aberta por leve toque do gerente, avisando que os funcionarios esperaban la fora. Alejandro se viró para María una última vez antes de salir. Esto es solo el comienzo. Confía en mí, aunque tarde un poco en confiar en mí. Y cuando él deixó o escritorio, María percibió que algo dentro de ella también había mudado. Como si alguien finalmente tivese acendido una luz no lugar donde antes o había sombra. Cuando María salió do escritorio atrás de Alejandro, sentiu todos os solares pousarem sobre ella. Algunos colegas estaban asustados, o otros curiosos, y algunos até aprensivos, como se presentissem que algo grande estaba prestes a acontecer. A encarregada aproximouse devagar, visiblemente nervosa. Era estrano vela así, pois sempre adotaba una postura firme, quase rígida. ¿Todo bien? Preguntó Lucía, os solos arregalados. María apenas asentiu, ainda absorbendo o peso do que había acontecido ali dentro. Nao tina forcas para explicar nada. O ambiente parecía menor, mais silencioso, como si o propio ar estivese aguardando o próximo movimento. Alejandro se posicionó diante da equipe con una postura que, mesmo sem ser impositiva, capturaba a atencao de todos. O gerente ficou ao seu lado, claramente desconcertado,
como se estivese descobrindo ali que o dono do restaurante tina un helado que nunca vira antes. Alejandro esperó o silencio completo antes de falar. Lo que vimos ayer no puede repetirse, comecou, sua voz profunda e firme. Aquí trabajan personas, no máquinas. Personas con familias, con historias, con sueños. Se volar percorreu cada rosto até chegar a María, mas desvió antes que ela tivese de suportar o peso do foco colectivo. A partir de hoy, las normas cambian. O ambiente se retesó. Cuando un cliente trate de manera irrespetuosa a un empleado, el personal podrá intervenir. No serán castigados por defender su dignidad. El gerente revisará cada queja antes de sancionar a alguien. Y si es necesario, él fez uma pausa. Entraré personalmente en cada caso. Algunos funcionarios suspiraran de alivio, o otros trocaram molares incertos, como se não soubessem se debían acreditar. No fundo, muitos já habían pasado por situações semelhantes, mas nunca tiveram protecao. As palavras de Alejandro soaban muase como un milagre inesperado. Mas el não había terminado. Además, continuó, vamos a abrir un fondo interno para apoyar a quienes lo necesiten. Medicamentos, alquileres atrasados, situaciones de emergencia. Él olhou brevemente para María. Ela sentiu o coracao acelerar. Nadie en este equipo debería sentir que está solo. O gerente engoliu en seco. A encarregada esfregou as mãos, desconfortável, tal vez questionando cuántas veces ela mesma había desconsiderado as dificultades dos funcionarios. Era evidente que as mudanzas colocarían todo sob no volar. Y por último acrescentou Alejandro, los empleados que quieran estudiar o mejorar sus habilidades tendrán acceso a un programa de apoyo. No es caridad, es inversión en personas que sostienen este lugar. María sentiu as pernas fraquejarem. Não sabia se era emocao, surpresa ou uma onda de esperança que chegaba tão forte que doía. Pela primeira vez, en muito tempo, alguém falaba de futuro, e não apenas de sobrevivencia. Cuando a reunião terminou, os funcionarios começaram a conversar entre sí en voz baixa. Alguns estaban emocionados, outros desconfiados. Lucía puxou María para o canto. María, que pasó? Ele te chamou pelo nome. Falou de estudos, algo voce dice para ele. María balancou a cabeza, como se ainda não tivese compreendido completamente. Me escuchó. A amiga sorriu de forma triste e feliz ao mesmo tempo. Hace años que nadie te escucha como mereces. Antes que pudese responder, o gerente chamou todos para abrir o restaurante ao público. A vida precisaba seguir, mas nada parecía igual. Durante as primeiras horas de servicio, María se pegou observando a Alejandro de longe. Diferente da postura fría de muitos donos, ele circulaba lentamente pelos ao lado, conversando con funcionarios, perguntando sobre turnos, sobre cargas horarias, até sobre problemas pessoais leves. Não era uma atuação superficial. Había ali uma escuta verdadeira, algo que deixaba muitos desconcertados. Os empregados nunca tiveram espaço para serem humanos diante da administração. Eram apenas maos que servían pratos. En certo momento, enquanto María organizaba algumas tacas, Alejandro aproximouse en silencio. Ela virouse rápidamente, quase derrubando uma delas. Con calma, disse ele, sorrindo de forma discreta. No voy a morder. Ela soltou uma risada curta e nervosa. Quería decirte algo, continuó ele, olhando directamente nos olhos dela. No tienes que demostrar nada. Lo que eres ya es suficiente. María sentiu o mundo parar por un instante. ¿Cuántas veces ouvira o contrario? Gracias, murmurou, com a voz máis baixa do que pretendía. Alejandro assentiu e ia a se afastar, mas hesitou. Seus dedos tocaram levemente a mesa ao lado, como se procurasem apoio para dizer algo difícil. María, ayer, cuando te vi llorar, recordé a alguien que fui hace muchos años. Y no quiero volver a ser ese hombre. Ela franciu a testa, curiosa, mas ele apenas sorriu de forma leve. Algún día, te contaré. E se afastou. María o seguiu como olhar até ele desaparecer entre as mesas. Algo dentro dela mudou naquele instante. Uma pequena chama que había sido apagada muitas veces comecaba a se reacender. Mas o que ela não sabia era que, fora dali, a historia estaba prestes a tomar un rumo ainda máis inesperado, porque nem todos no restaurante estaban felices como as mudanzas. E alguns fariam de tudo para impedir que aquela nova fase florescese. As primeiras horas da tarde passaram como uma sensação estranha no ar. Alguns funcionários estavam aliviados, sorrindo como se tivessem recuperado algo que perderão há muito tempo. Outros,
Porém, circulaban pelo restaurante como lares cortantes, uase hostis, como seas mudancas anunciadas por Alejandro fossem uma meaca direta ao controle que antes exerciam sem questionamento. O maíz incomodado parecía ser Ramiro, o supervisor do turno da noite, o mem rígido, severo e conhecido por dobrar funcionarios emocionalmente cuando quería impor respeito. Ele sempre acreditou que a autoridade se mantina con medo, não con justica. E agora, como Alejandro se envolvendo pessoalmente nos asuntos internos, a sombra de Ramiro diminuía diante de todos. María tentou ignorá-lo, mas sabia que ele a observava. Sentiu-se solos em suas costas quando servia uma mesa e novamente enquanto organizaba copos na bancada. Era como se ele quisesse deixá-la desconfortável, como se dissesse silenciosamente que nada mudaria de verdade. Ela respirou fundo e continuou trabalhando. Não deixaria ninguém roubar dela a pequena esperança que Alejandro havia despertado. Quando o restaurante finalmente esvaziou o suficiente, Ramiro se aproximou dela. Sua presença era como uma nuvem pesada. Mesmo antes de falar, já transmitia tensão. Assim que agora te crees importante, não? Murmurou ele, como sorriso torto que María conhecia bem. Ela franziu a testa. Que dice? Yo no. No te hagas la inocente, interrompeu, inclinándose sobre a bancada. El jefe te llama por tu nombre, te recibe en su oficina, te promete estudios, y tú ya crees que vales más que los demás. María apertou os labios, sentindo desconforto subir como calor amargo pelo peito. Yo no pedí nada, respondeu con calma, tentando não tremer. Ramiro ergueu uma sobrancelha. Pues parece que sí. Porque ahora todo el mundo cree que eres la favorita. Y te aviso, eso no dura. María ficou imóvel. Sentiu o coracao bate tão forte que parecía querer escapar do peito, mas manteve a postura. Antes que Ramiro pudesse dizer mais alguma coisa, Alejandro reapareceu no salao, no momento exacto. Tal vez por coincidencia, tal vez porque estivese observando de longe, medindo reacoes, testando quem realmente merecía estar ali. Ramiro se afastou rapidamente, tentando disfarcar o incómodo. Alejandro caminó até María como mesmo olhar sereno de antes. «Todo bien?» Ela hesitou. Os olhos de Ramiro parecían queimá-la pelas costas, esperando que ela denunciase. «Sí», respondeu, mas sua voz estava instável. Alejandro não a acreditou, mas também não a pressionou ali, diante dos outros. «Quando termines, ven un momento a la oficina, por favor». María assentiu. Enquanto ela se dirigia ao lavabo para lavar as mãos, sentiu o peso do olhar de Ramiro novamente, o olhar de advertencia, de ameaça silenciosa. Mas, ao contrário de antes, María não recuou. Pelo contrário, sustentou o olhar dele por segundo. Apenas segundo. Mas foi suficiente para que ele percebesse que algo nela havia mudado, e que talvez não fosse tão fácil intimidá-la como antes. Minutos depois, María entrou na oficina. Alejandro estaba parado junto a janela, olhando a rua en silencio, como se tentase organizar pensamentos difíciles. Él se viró lentamente. «María», comenzó con voz suave, «quiero que me digas la verdad. Ramiro te dijo algo». Él abrió a boca para responder, mas hesitó nuevamente. Alejandro percebeu a luta interna, medo, lealdade mal colocada, receio de represalias. Él então se aproximó máis e falou con absoluta firmeza. «Nadie tiene derecho a intimidarte. Si alguien te hace daño, directa o indirectamente, tengo que saberlo». As palabras tocaram María de uma forma que ela não esperaba. Había pasado anos engolindo milacoes silenciosas, acreditando que reclamar tornaría tudo paie. Agora, diante de alguém que finalmente oferecia protecao, a emocao tomou conta. Él dijo que yo creo que soy más que los demás por hablar con usted, murmuró, quase en un susurro. Alejandro cerró a mandíbula. ¿Y eso te asustó? María asintió. ¿Y te ha hablado así antes? Ela demoró, mas acabó balancando a cabeza afirmativamente. Alejandro respiró fundo, suspiro longo, frío, carregado de frustracao. «Gracias por confiar en mí», dice él. «Esto, lo voy a resolver». «Pero no quiero problemas», murmuró ella rápidamente. «María», respondió él, con una firmeza que a fez estremecer. «Los problemas no los has provocado tú. Pero sí puedo asegurar que no seguirán cayendo sobre tus hombros». O silencio que se seguiu não foi incómodo, foi silencio de decisão. Silencio que precede mudancas reais. Ao sair da sala, María sentiu algo novo dentro dela. Coragem, tal vez. Uma coragem pequena,
Más real. Uma corajem que naste nao apenas por causa de Alejandro. Mas porque, pela primeira vez, ela estaba comecando a acreditar que merecía dignidade. Era só comeco. As sombras dentro do restaurante ainda nao tinham mostrado tudo o que escondiam. E a tempestade que viria seria maior do que María imaginaba. A noite caiu sobre a cidade como un vento frío que parecía anunciar turbulencias. O restaurante fechou suas portas depois de un turno intenso, mas María permaneceu alguns minutos a máis, dobrando guardanapos enquanto tentaba organizar a confusao de pensamentos que carregaba. A conversa com Alejandro mexera com ela máis profundamente do que gostaria de admitir. Nao só pela protecao que ele prometerá, mas pela maneira como o lava, como se encergase algo nela que ninguém jamás había percebido. Quando finalmente saiu, encontrou as ruas quase vacias, iluminadas apenas pelos postes amarelados. Apertou o casaco contra o corpo e caminou en direcao ao ponto de ônibus. O ar gelado ajudaba a clarear a mente, mas o medo de Ramiro, da reacao dele, tentaba anular cualquier sensacao de segurança. Por máis que Alejandro dissese que cuidaría das coisas, María sabía muito ben que persoas como Ramiro raramente desistían do poder sem lutar. No día seguinte, o restaurante estaba especialmente silencioso. O clima entre os funcionarios era tenso, como se todos esperasen un anuncio importante ou unha explosao inminente. Ramiro chegou máis cedo do que o habitual, con pasos duros, o rosto rígido, entrou no escritorio sen cumprimentar ninguén. O gerente o seguiu, parecendo tao desconfortável quanto todos. María mordeu o labio, nervosa. Ela suspeitaba que Alejandro já sabía da conversa entre ela e Ramiro. A posibilidade de confronto a deixaba inquieta. Nao quería ser motivo de confusao, muito menos de demísoes, mas tamén nao podería continuar vivendo con medo. Naquele exato momento, Alejandro entrou no salao. Carregaba o envelope na mao. Seu olhar atravesou todo o espaco e pousou no escritorio onde o gerente e Ramiro estaban reunidos. Ele caminou até lá sem desviar os olhos. A porta fechouse atrás dele. O silencio foi absoluto. Os funcionarios se entreolaram com tensao. María sentiu o coracao bate tao alto que era como se todo o restaurante pudese ouvir. Minutos se pasaram. 10, 15, 20. Ninguém ousaba entrar, nem sequer se aproximar da porta fechada. O ar parecía preso, suspenso por fios invisíveis. Quando a porta finalmente se abriu, Ramiro saiu primeiro. Pálido, como maxilar marcado pela tensao. Suas maos tremiam. Algo completamente imposible de imaginar no homem que se achaba indestrutível. Os olhos dele, antes cheios de arrogancia, agora estaban cheios de uma mistura de medo e furor contido. Ele passou por María sem dizer uma palavra, mas ela sentiu a furia ardente por trás daquele silencio. Furia não por ela ter denunciado, mas por ter perdido a hegemonía que mantina há anos. Alejandro saiu logo depois, como envelope beicio na mão. Aproximou-se de María devagar. Está hecho, disse ele calmamente. María regalou os olhos. ¿Qué pasó con Ramiro? Alejandro suspirou. Hicimos lo correcto. O gerente foi até os funcionarios e anunciou oficialmente que Ramiro había sido afastado por conduta inadecuada, como investigacao interna e mandamento. O impacto foi inmediato. Alguns funcionarios ficarán aliviados. Outros, surpresos. Alguns, asustados. A encarregada parecía não saber onde colocar as maos. Lucía abracou María de repente, emocionada. Tú no entiendes, nos hacía la vida imposible desde hace años, murmuró ella. Es la primera vez que alguien nos defiende de verdad. María sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez na vida que uma injusticia sofrida por ela era corrigida. Alejandro, observando tudo a distancia, parecía carregar uma mistura de responsabilidade e alivio. Mas tamén había algo máis en súa expresao, o peso emocional que ele não deixaba transbordar. As horas seguintes correrán máis leves. O restaurante respiraba o ar de libertacao. As conversas fluían con máis naturalidade, o ambiente parecía menos opresor. No entanto, María sentía uma inquietacao persistente no peito, não de medo, mas de uma estrana vulnerabilidade. No final do turno, quando todos já tinham ido embora, ela recolheu suas coisas com calma. Estaba prestes a sair quando ouviu passos atrás de si. Era Alejandro. «Puedo acompañarte un momento?» perguntou ele. María respirou fundo e asentiu. Eles caminaram juntos até o lado de fora do restaurante, onde noite parecía máis suave do que nos días anteriores. «Quiero que sepas», comecou Alejandro, com a voz baixa,
que lo que pasó hoy no fue por ti sola. Fue por todos. Pero necesitábamos un punto de inflexión, y ese punto fuiste tú. María sentí su rostro esquentar. No quería causar problemas. Los problemas ya estaban allí, interrumpió él suavemente. Tú solo los hiciste visibles. Él hizo una pausa, observando a con una profundidad que adeix sou semar. Y, hay algo más que quería contarte. María franció o ceno. ¿Qué cosa? Alejandro desvió u olar para arruar por un instante, como se lutase como algo doloroso. Cuando era joven, trabajé como tú. En un restaurante. Y, fui humillado. Muchas veces. María regaló solos. Nunca imaginara algo así. Lo que vi en ti ayer, fue como verme a mí mismo hace años, confesó. Solo que yo no tuve a nadie que me defendiera. María sentió o se formar na garganta. Era extraño, pela primera vez na vida. Alguien con poder se tornaba humano diante de ella. Por eso continuó Alejandro, voltando a hablar no solos de ella. No quiero que pases por lo que yo pasé. No lo permitiré. As palabras atravesaran María como abraco silencioso. E fue en aquel momento, naquele instante calmo, después de una tempestad emocional, que algo dentro de ella mudó para siempre. Nao era amor, nem paixao, nem admiracao. Era uma sensacao nova, profunda, rara. A sensacao de finalmente ser vista. Os días seguintes pasaram de modo guase irreal para María. O ambiente no restaurante, antes pesado, comecou a ganar vida. Os funcionarios sorrían máis, conversaban máis, e pela primeira vez en muito tempo trabalhaban sen medo constante de ser repreendidos por cualquier detal mínimo. A ausencia de Ramiro era como a retirada de uma pedra enorme do peito colectivo. María, porém, sentía algo diferente. Uma combinacao extraña de alivio e inquietacao. Alivio porque finalmente estaba viviendo sin ser pisada o menosprezada. Inquietacao porque Alejandro parecía cada vez más presente en su vida, de forma sutil, más constante. Él le preguntaba cómo ella estaba, observaba seu trabalho como uma atencao serena, e às veces seus olares se cruzaban de jeito que facia María desviar rápidamente. Ela não sabía o que aquilo significaba. Não se permitía interpretar demais. Era perigoso criar expectativas, principalmente como alguien tao distante do seu mundo. A tarde estaba tranquila cuando Alejandro pediu que María pasase no escritorio ao final do turno. Ela entrou como coracao acelerado, imaginando 1000 posibilidades. O escritorio estaba iluminado por una luz suave, e sobre a mesa había una pasta azul. María, comenzó él, sonriendo levemente, quería mostrarte algo. Él abrió a pasta e a virou para ela. Dentro había papéis oficiais, carimbos, documentos. ¿Qué es esto?, preguntó ella, con a voz tremendo. Alejandro respiró fundo antes de explicar. Tu solicitud de beca para estudiar administración. Ya está aprobada. María ficou inmóvil. Como si seu corpo tivese esquecido cómo reagir. Ela mal conseguía procesar. Pero, yo no presenté nada. Lo hice yo, respondió él con simplicidad. En tu nombre. Con tus datos. Con tu historia. Ellos aceptaron de inmediato. María sentiu as lágrimas subirem sem controle. Apertou a mão contra a boca, tentando não chorar na frente dele. Alejandro se aproximó apenas o suficiente para que su presença fosse un conforto e não uma imposição. Esto no es un favor, María, dice él de forma suave. Es una puerta que debió haberse abierto para ti hace años. Pero, yo no sé si puedo, murmuró ella, tentando contigo a emocao. Tengo trabajo, mi madre. Yo me encargo de los horarios, interrumpe él, firme. Puedo ajustarlos para que estudies en las tardes que elijas. Y también, fez una pausa, como se calculase o peso do que estaba prestes a ofrecer. Voy a cubrir tus cuotas durante el primer año. María regaló os solos. No, Alejandro, eso es demasiado. Demasiado sería dejarte sin opciones, respondió él calmamente. Demasiado sería verte trabajar hasta el cansancio sin un futuro posible. Esto es justicia. María no sabía o qué decir. As lágrimas finalmente escaparam, deslizando silenciosas por seu rosto. Ela quería falar, agradecer, quebrar de vez a múrala que a vida había erguido ao redor de seu coracao. Mas algo a impedía, tal vez medo, tal vez a sensacao de não merecer tanto. Alejandro pegó o elenco e o entregó a ella con delicadeza. María, escúchame, dijo él, con una sinceridad tan profunda que la obligó a levantar la mirada. Tienes talento. Tienes disciplina.
Y tienes algo que no se compra ni se aprende: integridad. No voy a permitir que el mundo te diga que no vales lo suficiente. Ella respiró fundo, con dificultad, como si estuviese engoliendo años de dor acumulada. Gracias, de verdad, gracias, consegui murmurar. Alejandro sorrió, mas había algo máis naquele sorriso, algo que él tentaba esconder. Una intensidad silenciosa. Cuidado que ultrapasaba o profesional. Uma preocupación que él nao demonstraba con máis ninguém. Antes que pudiese dicer algo máis, alguien bateu a porta. Jefe, ¿todo bien? Era o gerente. Alejandro se afastó pasó, recompóndose. Sí, ya terminamos, respondeu ele. María ensugou rápidamente as lágrimas e saiu, segurando a pasta contra o peito como se carregas pedaco de futuro. O gerente a viu como solos vermelos, mas ela apenas sorriu discretamente e continuou andando. Ao chegar na rúa, o vento noturno tocou seu rosto con suavidade. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, tal vez en toda súa vida, María sentiu que o futuro tinha forma. Nao era máis labirinto escuro. Era camino que comecaba a se iluminar, paso a paso. En cuanto hizo, Alejandro permaneceu no escritorio após a saída dela. Sentouse na cadeira, pasou as mãos sobre o rosto e soltou longo suspiro. ¿Qué estás haciendo? Alejandro murmurou para sí mesmo. Porque ele sabía muito bem, que o que sentía por María comecaba a ultrapasar a linha tenue entre responsabilidade e algo máis profundo. Algo que o asustaba, que o expuna, que o tornaba vulnerável de jeito que nao experimentaba há anos. Mas tamén sabía de outra coisa. Ele nao estaba disposto a se afastar. Nao agora. Nao depois de tudo que tinha visto nos olhos dela. Nao depois de reconocer nela a forca que día a ele mesmo perdeu. E era iso que tornaba o camino a frente tao perigoso e tao inevitável. Os días que seguirán forán unha mistura delicada de rotina e mudanzas profundas. María comecou a frecuentar as aulas noturnas de administração. No inicio, sentíase deslocada. As salas eran cheias de jovens máis seguros, con vidas muito diferentes da súa. Mas aos poucos ela foi se acostumando. Levaba o caderno sempre apertado contra o peito, caminei en silencio para a súa carteira, e anotaba tudo como unha tencao quase dolorosa. Cada vez que recebía exercicio corrigido e vía muy bien escrito no canto, sentíase renascer pouco. Era como se, finalmente, alguien estivese devolvendo a voz. Nao con palabras, mas como oportunidades. No restaurante, súa postura tamén mudou. Nao era arrogancia, nemo usadia, era firmeza. Uma dignidade nova acompañei a cada gesto dela, e iso nao pasou despercebido. María agora camineia pelo salao con pasos precisos, sabendo onde quería chegar, na vida, nao apenas entre as mesas. Alejandro observaba tudo como unha tencao discreta. Sempre mantina unha distancia respeitosa, mas obrilo en seus olhos quando vía María estudar durante os intervalos, ou quando había cuidando dos clientes con súa delicadeza habitual. Era imposible de esconder. Ele tentaba agir de forma profesional, mas por dentro trababa unha luta silenciosa. Uma luta entre cuidar e se envolver demais. Entre proteger e ultrapasar limites. A verdade é que María o lembraba do que ele perdeu anos atrás, da pessoa que foi antes dos erros, antes das perdas, antes de construir muros internos tão altos que ninguém conseguia ultrapassar. E agora, alguém comecaba a escalalos sem nem perceber. Mas enquanto Alejandro se aproximaba emocionalmente, alguém se afastaba com intencoes muito diferentes. Beatriz, a encarregada do turno da mana. Beatriz sempre sonou en subir de cargo. A saída de Ramiro había criado unha vaga importante. Ela acreditaba que, por anos de servico, sería a favorita. Mas, para seu desgosto, Alejandro mal olou para ela nas últimas semanas. Só falaba o esencial. Nao había elogios, nem saínais de confianza. E o que máis a irritaba era obvio. Ele olaba para María. Ele se importaba con María. Ele elogiaba a María. E iso queimaba. Queimaba por dentro como unha chama ácida. Beatriz nao suportaba vela crecer tao rápido. Ver unha garconete cualquier receber oportunidades que ela nunca te ve. Ver alguén tao joveme humilde ganar espaco, voz, e atencao. A inveja se transformou en veneno. E ese veneno, Beatriz pasou a espalar en silencios calculados e frases ditas na sombra. Claro, ahora la favorita del jefe tiene privilegios. Si yo tuviera quien me pagara los estudios, también estudiaría. No sé qué ve él en ella, pero algo debe haber. María obvia o susurros.
Fingía ignorar. Mas cada frase doía a Maíz do que admitía. O que Maíz LH machucaba nao era a inveja, era o medo de que fosen verdade. O medo de que aspe soas pensasem que ela só subía porque Alejandro tina algún interese. Ela nao quería ser vista como alguén que recebía favores. Ela quería vencer por mérito. Uma noite, após o fechamento, Alejandro esperou María sair para o ponto de ônibus. Ele caminou até ela com o casaco nas mãos. Hace frío, disse, oferecendo-lo agasalo. No quiero que te enfermes. María hesitou. Alejandro, están hablando. Dicen coisas. Ele encarou como atencao. Que cosas? Ela respirou fundo, evitando seus olhos. Que usted me trata diferente. Que me dá preferencias. Alejandro nao respondeu de inmediato. O vento balancou o cabelo dela, e por un instante os dois ficaram ali, en silencio. Finalmente, ele falou. María, si hago algo por ti, es porque lo mereces. No porque espero algo a cambio. A sinceridade dele atravesou María como uma onda quente. Mas, mesmo assim, o medo ainda aseguraba. Pero, si la gente piensa mal, puedo perder mi trabajo. Y no quiero eso. Alejandro de paso máis perto, nao demais, apenas o suficiente para que ela sentise firmeza en sua presença. No vas a perder nada. Y si alguien te mira con envidia, que mire. Las oportunidades no vienen para todos, María. Vienen para quienes las trabajan. Y tú te las estás ganando. María finalmente levantó os olhos. Había brillo neles, brillo que Alejandro reconheceu e temeu ao mesmo tempo. Ele recolheu o casaco e tentou entregá-lo de novo. Ela hesitou, mas finalmente aceitou. Gracias, susurrou. Alejandro sorriu. Sorriso breve, mas que dicia muito máis do que debería. Que descanses, María. Ela virou as costas e comecou a caminar até o ponto. Alejandro permaneceu ali, observando sua silueta desaparecer sob as luces da rua. Só quando ela sumiu completamente ele permitiu que uma verdade dolorosa escapasse de seus lábios. En voz baixa, quase inaudível. Estou empezando a sentir algo que não deveria. Ele fechou os olhos. Porque sabia que aquilo que crescia devagar dentro dele, podía mudar tudo. E não necesariamente para melhor. As semanas seguintes fora turbilao silencioso. María abancaba nos estudos con uma disciplina impresionante, equilibrando jornadas intensas no restaurante e noites longas facendo exercicios, lendo, revisando. Sua mãe, mesmo frágil, sorría cada vez que vía a fila voltar para casa como solos brilando. Cansados, sim, mas cheios de esperança. Estou orgullosa de ti, dicía ela quase sempre. E María, pela primeira vez na vida, acreditaba nessas palavras. No restaurante, os clientes começaram a notar a diferença no ambiente. O atendimento era máis leve, máis humano. A equipe parecía viva. Alejandro, mesmo mantendo sua postura profissional, estaba máis presente do que nunca. Conversaba, ouvía, ajustaba horarios, resolvía conflitos. Era como se a saída de Ramiro tivese aberto espaco para novo ciclo, uma versão máis justa, máis empática do lugar. Mas, a pesar de toda esa mudança, algo crescia e se intensificaba nos bastidores. O sentimento silencioso entre Alejandro e María. Eles se olaban máis do que falaban. E falaban máis do que deberían. Mas nunca cruzaban limites, não por falta de vontade, mas por medo. María tina medo de perder tudo que estaba conquistando. Alejandro tina medo de ferilá, e de se ferir tamén. Ambos camineiam sobre fío fino, preso entre responsabilidade e desejo. Sábado a noite, o restaurante ficou máis cheio do que o esperado. O movimento intenso deixou a equipe exausta. María corría de lado a outro, servindo mesas, anotando pedidos, ajudando colegas. Alejandro tentou manter distancia, mas seus olhos sempre a seguían. No fin do turno, quando a equipe já había ido embora, María ficou pouco máis para organizar algunhas mesas. A cidade lá fora estaba úmida, recém atingida por uma leve garoa. Alejandro apareceu na porta do salao. «No te vas?» «En un minuto», respondeu ela, sorrindo cansada. Ele se aproximou devagar, recolhendo alguns guardanapos que tinham caído e ajudando sem cerimônia. Era gestos simples, mas María nunca tinha visto dono facer isso. «Como estuvo tu clase hoy?» perguntou ele. «Difícil», riu ela. «Pero, me gustou. Siento que, por fin estou avanzando». Alejandro sorriu de volta.
Yo lo sabía desde el principio. María desvió o olar. No todo el mundo piensa así. Ele francio o ceno. Beatriz. María nao respondeu, mas o silencio foi suficiente. Alejandro respirou fundo, apoyando as maos na mesa ao lado. María, quiero decirte algo. Algo que debería haber dicho hace tiempo, pero no sabía cómo. O coracao dela disparou. Misto de expectativa e medo. Lo que siento por ti, comecou ele, mas parou. Procuró as palabras como quien procura algo frágil, precioso. Es algo que me hace feliz y me asusta. María engolió en seco. Yo, no sé qué decir. No tienes que decir nada, murmuró él. Solo querías ser honesto. Porque cada día que pasa admiro más tu fuerza, tu manera de ver la vida, tu dignidad. Y, no quiero que sientas que lo que estás logrando depende de mí. Es tuyo. Solo tuyo. Él levantó os solos, e os dele estaba malí. Intensos, sinceros, vulnerables. Pero si alguna vez sientes que puedo caminar a tu lado, solo dilo. As palabras será me convite, ao mesmo tempo, uma promesa de respeto. María sentiu uma onda quente subir pelo peito. Não era paixão súbita. Não era fantasía. Era sentimento construído con cuidado, día após día, até crecer o suficiente para pedir espaco. Mas ela também sabia a verdade. Necesito tiempo, disse, finalmente. Era a resposta mais honesta que ela poderia dar. Alejandro assentiu com leve sorriso. Sorriso que aceitaba, comprendía e não presionaba. Tómate todo el que necesites. Eles ficarán en silencio por alguns segundos. A chuva fina la fora facia a rua brilhar sob a luz dos postes. María respirou fundo, sentindo o momento gravarse en sua memoria. Aquele era o ponto de virada. Não o final feliz pronto, mas o inicio de algo real. Gracias, murmuró ela. No, respondeu ele, gracias a ti, por recordarme quién era antes de perderme. Ela sorriu. Ele devolveu o sorriso. Pela primeira vez, ambos entenderán que o futuro não precisaba ser definido naquela noite, apenas iniciado. María apagou as luces do salao. Alejandro segurou a porta para ela passar. Lado a lado, caminara até a rua enquanto a garoa continuaba caindo. Leve, delicada, como se o mundo inteiro estivese lavando o pasado para que os dois pudessem recomeçar. Não había certeza de romance. Não había promesa de perfeição. Mas había algo muito maior. Dois caminos que finalmente, depois de tanta dor, começavam a se cruzar com liberdade, respeito e esperança. Às vezes, isso é mais valioso que qualquer final feliz.